que mece la cuna controla el mundo. El hombre puede que sea la cabeza del hogar, pero la madre es el corazón del hogar. En el primer capítulo de Primera de Samuel, vamos a conocer a una madre cuyo nombre fue Ana. Y si usted, amiga que me escucha, se llama Ana, debe sentirse honrada de tener ese nombre que significa gentil, graciosa. Y Ana fue una mujer así. Desde mi punto de vista, Ana fue lo máximo como madre. Pero no fue fácil para ella ser esta clase de mamá, porque ella no vivió bajo las circunstancias ideales. Y usted no tiene que estar en circunstancias ideales para ser una excelente madre. De hecho, Ana vivió en una época cuando la poligamia era permitida y tolerada, y ella era una de 2 esposas. La otra mujer tuvo 2 hijos, pero Ana ninguno. Y por eso tenía el corazón quebrantado. Además, ella era ridiculizada, provocada por la otra mujer que era su adversaria. Ella oró, y Dios le dio un hijo, su primer hijo, a quien llamó Samuel, quien llegó a ser uno de los grandes profetas en todo Israel. Y en la historia de Ana, y en su oración, y en su ministerio para ese niño, quiero que veamos algunos principios. Son principios de cómo criar hijos piadosos. Recuerde, estos son principios tomados directamente de la palabra de Dios. Hay varias cosas que quiero que notemos acerca de Ana. Primero, el instinto maternal de Ana y el poder de las prioridades. Primera de Samuel 1, el final del verso 2 dice: y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y en el versículo 10 leemos: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué Ana tenía su corazón quebrantado? ¿Por qué quería tener un hijo y no podía concebir? Quiero que de inmediato vea el instinto maternal que Dios puso en su corazón y el poder de esa prioridad. Hay algo drásticamente erróneo en nuestro país hoy cuando se está levantando una generación de mujeres que no tienen ningún deseo de ser madres. La Biblia dice en el Salmo 127:3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y el Salmo 128:3 habla de un hombre bendecido y dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Tiene usted la prioridad de Dios como su propia prioridad? O dice, bueno, mi prioridad es ejercitar mis talentos, mis dones, yo quiero ser alguien en el mundo. Hay algo básicamente terrible en los hogares cuando miramos a los hijos como cargas y no como bendiciones. Es la verdad. Y permítame decir algo más. Está sucediendo algo increíblemente espantoso cuando los bebés están siendo masacrados en el vientre de sus propias madres, porque el lugar más seguro sobre la tierra para un bebé debería ser el vientre de su madre. Pero en estos días, ese vientre se ha convertido en el lugar más peligroso para la existencia de esas criaturas. Mi corazón se apesadumbra por aquellas esposas que quieren tener hijos, pero no pueden tenerlos, que no experimentan la bendición de procrear hijos. Pero qué terrible, qué triste, qué inhumano es cuando una pareja no quiere tener hijos por razones de egoísmo o porque aman más sus profesiones. Y en el caso de algunas mujeres, porque no quieren dañar sus bien formados cuerpos. Siento pena por aquellos padres que están perdiendo la bendición de tener hijos. Y algunos me dirán, pero pastor, tener hijos hoy en día cuesta mucho, además quitan tanto tiempo y representan tantos problemas. Los hijos empobrecen a los padres. Mi amigo, si así piensa usted, lo ha entendido todo al revés. Porque la verdad es que los hijos nos enriquecen, hacen rico a un hombre pobre. El rico no puede llevar su dinero al cielo, en cambio yo tendré a todos mis hijos en el cielo, por lo menos. Ese es mi anhelo y constante oración.
Ahora quiero que vea el instinto maternal de Ana y el poder de su prioridad. Su instinto maternal era tener un hijo, y oró intensamente a Dios para que le permitiera concebir un hijo. Y quiero que vea la intensidad de su oración y el poder de la oración. Ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. ¿Sabe cuándo debe comenzar a criar hijos piadosos? Antes de que nazcan. Y mejor aún, antes de que sean concebidos. Así comienza la crianza de hijos piadosos. Antes de Ana concebir, ella estuvo de rodillas orando, y su oración fue una oración de desesperación, y pidió a Dios por un hijo, y Dios le contestó su oración, y Samuel nació debido a la oración de su madre Ana. Estuve pensando en todos los hijos que en la Biblia nacieron como respuesta a la oración, y que nacieron de mujeres que hasta ese momento no podían tener hijos. Sara, a los 90 años de edad, tuvo un hijo, como resultado de la oración y la fe. Su nombre fue Isaac, y fue una bendición para el mundo. Raquel oró a Dios, diciendo, «Oh Dios, dame un hijo, o me muero». Y Dios escuchó su oración, y su hijo José, con el correr de los años, fue el libertador de la nación de Israel. La esposa de Manoa era estéril, pero tocada por la fe y la mano de Dios, dio a luz un hijo cuyo nombre fue Sansón, quien fue un poderoso juez en Israel. Ruth no solo que no tuvo hijos con su primer esposo, sino que quedó viuda. Pero Dios le dio un nuevo esposo, y ella oró para que Dios le permitiera concebir, y dio a luz un hijo, cuyo nombre fue Obed. Y Obed fue el abuelo del rey David, de quien se deriva el linaje del Salvador. Elizabeth fue una mujer entrada en años, sin hijos. Y ella oró, y Dios le dio un hijo, cuyo nombre fue Juan, conocido más tarde como Juan el Bautista. Y Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista, dijo que no hubo persona más grande nacida de mujer. Elizabeth oró a Dios para tener ese hijo. Y ahí en el Antiguo Testamento tenemos a Ana, orando intensamente y con angustia a Dios para que le permitiera tener un hijo. Y Dios le escuchó, y nació Samuel, gran profeta en Israel, tal vez el hombre más conocido entre Moisés y David. Le voy a decir con énfasis y convicción: necesitamos más niños que nazcan como resultado de las oraciones de sus padres, especialmente de las madres. Necesitamos más hijos nacidos como resultado a la oración. Pero mientras hay madres que están orando y clamando a Dios por hijos, otras menosprecian esas bendiciones de Dios y están matando a sus hijos en sus vientres. Oramos pidiendo a Dios una cura para el cáncer, una respuesta para el problema del SIDA y otras terribles epidemias en nuestro mundo actual, y decimos: Dios, ¿por qué no nos contestas? Y a lo mejor Dios nos está diciendo: te envié una respuesta. Te envié un niño o una niña que tenía las respuestas para esas preguntas, pero mataste a esa criatura en el vientre de su madre. Señor, ¿por qué no nos envías un profeta? ¿Por qué no mandas a alguien que dirija nuestra nación? Dios envió a ese profeta, y su nombre fue Samuel. Pero no quiero que solo vea el instinto maternal de Ana, y el poder de las prioridades, y su petición maternal, y el poder de la oración, sino que, segundo, su intención maternal y el poder del propósito. ¿Por qué Ana quería un hijo? Veamos el verso 11. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, ¿cuál fue su propósito? Ella dijo: oh Dios, quiero tener un hijo para que ese hijo te glorifique. ¿Cuál es el principio?
que veamos cada hijo como un regalo de Dios y por lo tanto como un regalo que damos de regreso a Dios. Ana dijo, Dios, si me das un hijo, lo dedicaré a ti como un nazareno. Eso es lo que ella quiso decir al declarar, no pasarán navajas sobre su cabeza. En el libro de Números capítulo 6, verso 5, se describe el voto de los nazareos. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasarán navajas sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. ¿Qué significa todo esto? Sencillamente esto. Ana le dijo a Dios, si me das un hijo, lo consagraré por completo a ti. Evidentemente ese fue el propósito de su corazón, porque Dios contestó positivamente su oración. Cuando ella estaba orando, el Espíritu Santo de Dios le motivó a orar en esa forma particular. ¿Sabe por qué muchas madres están fracasando en criar hijos piadosos? No tienen el poder de un propósito. ¿Cuál es su propósito para su hijo? ¿Qué es lo que usted quiere para su hijo? Cuando ora por sus hijos, ¿por qué cosas específicas ora? ¿Por la salud, éxito, popularidad, fama y riquezas de ellos? ¿Es esa su oración por sus hijos? ¿Piensa usted que ese brillante hijo suyo, si quisiera ser un predicador, sería una pérdida de tiempo? ¿O si quisiera ser un misionero, tiene temor de que vaya a malgastar su vida en algún lugar lejano en donde nadie le conoce? ¿Piensa que eso sería un trágico desperdicio de su vida en el extranjero? Bueno, si piensa así, tal vez esa es la razón por la cual Dios no escucha sus oraciones. Tal vez usted no tiene ninguna prioridad ni propósito para sus hijos. Piensa que si Ana hubiera orado diciendo, oh Dios, dame un hijo, pero Señor, quiero que tenga una vida de comodidad y lujo. Quiero que sea muy importante y que yo pueda disfrutar del resplandor de su fama. ¿Piensa que Dios le hubiera contestado positivamente? En la epístola de Santiago 4:3 leemos, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Recuerda que hace algunos momentos mencioné el Salmo 127, que dice que el fruto del vientre es una recompensa de Jehová. El mismo Salmo dice en el verso 4, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. ¿Para qué sirven las saetas o flechas? Para ser disparadas contra el enemigo. Y cada hijo o hija que Dios le dé debe ser una flecha disparada contra el reino de Satanás. Ese propósito tuvo la oración de Ana. ¿Cuáles son sus ambiciones para sus hijos? ¿Sabe cuáles son mis ambiciones para mis hijos? Se las voy a decir, citando la tercera epístola de Juan, el verso 4. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Eso es. No tengo mayor gozo que este. Estoy casado con una preciosa madre. No puedo ni contar las veces cuando al despertarme temprano en la mañana no haya encontrado a mi querida esposa orando de rodillas por nuestros hijos, intercediendo por ellos. Ella y yo, casi cada día de nuestras vidas, sentados juntos para desayunar y tomados de las manos, oramos por nuestros hijos. Y no recuerdo que hayamos pedido a Dios que les dé riquezas, o que lleguen a ser tremendamente personas de éxito, o que lleguen a ser famosos. Pero nuestra oración ha sido que puedan ser usados por Dios y que caminen en la verdad. Eso es lo que Ana quería para su hijo. Señor, si me das un hijo, lo consagraré a ti, para que tú uses su vida conforme a tu voluntad. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. A mí realmente no me importa si es que llegan a ser bien conocidos o no. No me interesa si llegan a ser ricos o no.
Prefiero que solo tengan lo suficiente y que sean saludables. Pero mi mayor gozo, mi mayor deseo para mis hijos, para mi amada esposa y para mí mismo, es que tanto ellos como nosotros caminemos en la verdad. Hay un hermoso himno que dice: da a tus hijos para que lleven el mensaje glorioso. Da de tus bienes para que puedan hacerlo. Derrama tu alma por ellos en oración victoriosa, y todo lo que inviertas, Jesús te lo recompensará. Mi amigo, esa no es solo una canción, esa es una realidad. Tercero, la intensidad de Ana y el poder de persistencia. ¿Piensa usted que Ana hizo una breve oración y eso fue todo? Veamos lo que 1 Samuel 1:12 dice al respecto. Mientras ella oraba largamente, bueno sería que subraye esa frase, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, se refiere al sacerdote del templo, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Aquí está una mujer que oró con tal intensidad que el anciano sacerdote Elí pensó que ella estaba borracha. De paso, permítame decir que orar con intensidad no es cuestión de volumen de voz. Aunque Ana movía sus labios, no se escuchaba ninguna palabra, por lo que Elí pensó, sin ninguna mala intención, que ella estaba borracha. En su mente y en su corazón, Ana estaba orando con dolorosa intensidad, estaba derramando su alma delante del todopoderoso Dios. ¿Cómo criar hijos piadosos? Esa no es una decisión súbita. No hay fórmulas que usted pueda comprar, no hay técnicas que pueda asimilar en reemplazo del poder de la persistencia. Habrá momentos cuando usted pensará que la ha perdido, que ya no hay nada que hacer, que ha fracasado. Recuerdo cuando allá por los años 60 estábamos criando a nuestros 2 hijos mayores. Era como tratar de domar caballos salvajes. Era la época cuando el grupo musical británico Los Beatles arrastraba a los jóvenes, especialmente en Occidente. Había muchísimas influencias exteriores, seculares, humanistas, mundanas, y mi esposa y yo tuvimos que enseñarles día tras día, línea por línea, precepto sobre precepto, oración sobre oración, disciplina sobre disciplina, amor sobre amor, de día y de noche, al comenzar el día, durante todo el día y al llegar la noche, aún estando ellos ya en la cama. Usted y su cónyuge oran por sus hijos. Si ustedes son creyentes, deben sentir que es un privilegio el orar por sus hijos. Pero si ustedes mismos no tienen a Cristo en su corazón, ¿qué interés espiritual podrían tener por sus hijos? ¿Por qué no recibe a Jesús ahora mismo en su vida? Espero que tenga su Biblia a la mano, así como una libreta de notas, para que aproveche al máximo este estudio bíblico, Cómo criar hijos devotos. En el programa anterior hablamos de Ana, la mujer del Cana. Ellos fueron los padres de Samuel, quien les fue dado por Dios debido a la intensa y persistente oración de Ana, quien hasta ese momento no tenía hijos. Todo esto de acuerdo al relato bíblico que encontramos en 1 Samuel capítulo 1. Y dije que
sin ningún titubeo, ni vacilación, ni equivocación, sin apología y sin exageración, que la clase más poderosa de personas sobre la faz de esta tierra son las madres. Y digo esto de todo corazón. No es un pensamiento sentimental que florece solo en el Día de las Madres. Bien se ha dicho que la mano que mece la cuna controla el mundo. El hombre puede que sea la cabeza del hogar, pero la madre es el corazón del hogar. Y digo que el hombre puede que sea la cabeza del hogar porque, tristemente, muchos solo son los proveedores del hogar. Pero en cambio, la madre es siempre el corazón del hogar. Y comenzamos a ver varias cosas interesantes acerca de Ana. Primero, el instinto maternal de Ana y el poder de las prioridades. Primera de Samuel 1, al final del verso 2, y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y en el versículo 10 leemos, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué Ana tenía su corazón quebrantado? Porque quería tener un hijo y no podía concebir. Quiero que de inmediato vea el instinto maternal que Dios puso en su corazón y el poder de esa prioridad. Hay algo drásticamente erróneo en nuestros países hoy cuando se está levantando una generación de mujeres que no tienen ningún deseo de ser madres. La Biblia dice en el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y el Salmo 128:3 habla de un hombre bendecido y dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Segundo, su intención maternal y el poder del propósito. ¿Por qué Ana quería un hijo? Veamos el verso 11. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahora, ¿cuál fue su propósito? Ella dijo, oh Dios, quiero tener un hijo, para que ese hijo te glorifique. ¿Cuál es el principio? Que veamos cada hijo como un regalo de Dios y por lo tanto como un regalo que damos de regreso a Dios. Ana dijo, Dios, si me das un hijo, lo dedicaré a ti como nazareno. Eso es lo que ella quiso decir al declarar, no pasará navaja sobre su cabeza. En el libro de Números, capítulo 6, verso 5, se describe el voto de los nazareos. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. ¿Qué significa todo esto? Sencillamente esto, Ana le dijo a Dios, si me das un hijo, lo consagraré por completo a ti. Evidentemente ese fue el propósito de su corazón, porque Dios contestó positivamente su oración. Cuando ella estaba orando, el Santo Espíritu de Dios le motivó a orar en esa forma en particular. Tercero, la intensidad de Ana y el poder de persistencia. ¿Piensa usted que Ana hizo una breve oración y eso fue todo? Veamos lo que 1 de Samuel 1:12 dice al respecto. Mientras ella oraba largamente, y bueno sería que subraye esa frase, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, y se refiere al sacerdote del templo, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío,
Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Aquí está una mujer que oró con tal intensidad que el anciano sacerdote Elí pensó que ella estaba borracha. De paso, permítame decir que orar con intensidad no es cuestión de volumen de voz. Aunque Ana movía sus labios, no se escuchaba ninguna palabra, por lo que Elí pensó que ella estaba borracha. En su mente y en su corazón, Ana estaba orando con dolorosa intensidad. Estaba derramando su alma delante del todopoderoso Dios. ¿Cómo criar hijos devotos o piadosos? Esa no es una decisión súbita. No hay fórmulas que pueda usted comprar, no hay técnicas que pueda asimilar en reemplazo del poder de la persistencia. Habrá momentos cuando usted pensará que la ha perdido, que ya no hay nada que hacer, que ha fracasado. Recuerdo cuando allá por los años 60 estábamos criando nuestros 2 hijos mayores. Le diré, era como tratar de domar caballos salvajes. Bien, pero aquí está Ana, persistiendo en oración. Al leer el 2º capítulo de Primera de Samuel, descubrimos que Ana fue una formidable mujer de oración. Si yo hubiera tenido una necesidad y Ana hubiera estado cerca, yo le hubiera dicho: querida Ana, mucho te agradecería que oraras por mí. Ana sabía cómo orar con intensidad, pero además, ella sabía cómo esperar en Dios. En Isaías 40:31 leemos: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y el salmista dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Aguarda a Jehová y esfuérzate. Busqué a Jehová y él me oyó. Ve ahora Jeremías 29, versos 12 y 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vamos ahora al Nuevo Testamento, Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y ahora veamos Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí estaba esta mujer, Ana, quien se acercó a Dios con oración y súplica. Tal vez algunas de nuestras oyentes estén diciendo: Pastor Rogers, yo no tengo hijos. Si oro como Ana oró, ¿me puede garantizar que Dios me dará un bebé? No, yo no puedo garantizarle eso. Pudiera ser que ese no sea el plan de Dios para usted. Y si ese no es el plan de Dios para usted, debe continuar orando con oración persistente, hasta que sepa cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero es solo por medio de una oración persistente que usted conocerá la voluntad de Dios y será hecha la voluntad de Dios. Dios tuvo un plan especial para Ana, pero estoy convencido que ese plan no se hubiera realizado si Ana no se hubiera acercado al trono de la gracia de Dios con oración intensa y persistente. ¿Lo ve? Los instintos maternales de Ana y el poder de la prioridad, su maternal intercesión y el poder de la oración, su intención maternal y el poder del propósito, su intención maternal y el poder de la persistencia. Ella oró y oró y oró sin detenerse y sin descanso. No hay forma fácil ni casual de criar hijos piadosos. Demanda oración, dedicación, disciplina, trabajo. Pero amigo, vale la pena. Cuarto,
la influencia maternal y el poder de persuasión. Primera de Samuel 1, versos 21 y 22. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Es evidente que Ana tuvo sus prioridades en orden, y una de esas prioridades es que ella tendría a su hijo durante los años formativos, porque algo que se empieza bien es como si la mitad del trabajo estuviera hecha. Usted sabe que el padre tiene influencia sobre su hijo, pero es la madre la que hace la más profunda impresión en un hijo, especialmente durante la infancia de ese hijo. Ana fue una mujer que cambió el curso de la historia, literalmente. Por favor, mire en 1 Samuel 3, versos 19 y 20. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Pero ¿cuándo comenzó todo esto? Bueno, comenzó en el corazón de su madre. Ella permaneció con él, lo meció en su cuna, le cantó canciones de cuna, lo amó profundamente. Veamos 1 Samuel 2, 18 y 19. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un éfod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año, cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. No solo que ella le enseñó, teniendo al pequeño Samuel en sus rodillas, no solo que le vistió y siguió enseñándole cuando Samuel ya estuvo con Elí, el sacerdote del templo, sino que también le daba pequeñas pero significativas demostraciones de su amor. Le confeccionaba pequeñas túnicas cada año cuando ella y su marido Elcana subían anualmente hasta el templo para ofrendar el sacrificio acostumbrado. Todas estas cosas estaban en la mente y el corazón de Ana, y fueron de extraordinaria influencia en el pequeño Samuel, dedicado a Dios. Miro a mis propios hijos, y me pregunto, para que suene bien, puedo pensar en muchos hombres que fueron extraordinariamente influenciados por sus madres. Pienso, por ejemplo, en el doctor Robert Lee, quien fue pastor en Memphis, Tennessee. Él hacía constantemente referencias a su madre y la influencia que ella tuvo en él. Abraham Lincoln, quien fue uno de los presidentes de los Estados Unidos, dijo: todo lo que soy y todo lo que espero llegar a ser, lo debo a ese ángel que es mi madre. En varias oportunidades tuve el privilegio de estar frente a frente con George Bush, el padre, cuando él fue presidente de los Estados Unidos. He conversado con él y he orado con él y por él. Y alguna vez él me dijo: Adrián, mi querida madre significó mucho en mi vida. Y si ella no está en el cielo, nadie está en el cielo. Pienso en Agustín, el gran teólogo, cuya madre Mónica
Oró por él hasta cuando lo vio totalmente convertido al Señor. Pienso en los hermanos Wesley, Juan y Carlos. Qué mucha influencia les debe el mundo a los Wesley, fundadores del metodismo. Pero uno de sus biógrafos dice que no fueron Juan y Carlos, sino su madre Susana, quien fue la madre del metodismo. Pienso en el doctor Billy Graham, y agradezco a Dios por él. Pero el doctor Graham, al referirse a su mamá, dijo: ella fue la más hermosa mujer que he conocido, y ella destiló en mí un tremendo amor por la Biblia, aun cuando a mí no me interesaba. Ella leía para mis hermanos y hermanas los devocionales diarios, y yo muchas veces pensé que eran completamente aburridos. Pero el testimonio de la vida de mi madre me moldeó y me enseñó cómo realmente vivir la vida cristiana. Y el testimonio de sus últimos días me dio una íntima visión de cómo morir. Sin embargo, permítame contarle otra historia. La mamá de cierto muchacho era una persona muy dominante. Ella era una persona muy egoísta. Nunca mostró afecto por nadie. Se casó por 3 veces y su segundo esposo se divorció de ella. El problema era de abuso. No que él abusara de ella, sino que ella abusaba de él. El niño nunca conoció lo que era ser amado y nunca supo nada de disciplina. Un día su madre le dijo en forma áspera: no me llames cuando estoy trabajando. No quiero que me molestes. Y aunque el muchacho era bastante inteligente, abandonó sus estudios, se enlistó en la marina, pero por su mala conducta fue despedido en forma deshonrosa. No tenía ninguna habilidad. Nunca había sido ayudado o animado por su madre. No había nada que pudiera hacer competentemente. Ni siquiera pudo obtener su licencia para manejar. Así que se fue a un país extranjero y ahí conoció a una mujer con la cual se casó. Después de un tiempo ella se cansó de él y lo abandonó. Él le rogó que regresara, pero ella no le hizo caso. La única cosa que él podía hacer bastante bien era disparar un rifle. Y un día él decidió usar ese talento. Y el 22 de noviembre de 1963, desde la ventana de un edificio en Dallas, Texas, Lee Harvey Oswald disparó contra el entonces presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Y por fin consiguió la atención que él había deseado desde que era un niño. Atención que su madre jamás le brindó. ¿Cuál es el poder de una madre piadosa? Escúcheme atentamente. Hay 5 cosas que oro que el Espíritu Santo grabe en su corazón. Madres, escuchen. Primero, el poder de la prioridad. Segundo, el poder de la oración. Tercero, el poder del propósito. Cuarto, el poder de la persistencia. Y quinto, el poder de la persuasión. Si usted practica estas 5 cosas, será una madre piadosa y poderosa. Si usted es una madre y me está escuchando, ore para que Dios le ayude a enfocarse en estas cosas. Si todavía no se ha casado, pero anhela formar su hogar, pídale a Dios que le ayude a tener sus prioridades en orden.
Y usted puede querer y ver las cosas que realmente tienen valor. Si usted es una mamá o un papá y tiene hijos que han fracasado, pídale a Dios que le ayude a comenzar de nuevo y que le dé sabiduría para restaurar los años perdidos. Tal vez usted me pregunte, pastor, si mis hijos hacen lo equivocado, ¿quiere decir que definitivamente he fracasado? No, de ninguna manera. Aún la madre más piadosa o el padre más piadoso no es garantía de tener hijos piadosos. Usted debe tener deseos para sus hijos y metas para usted. Su deseo para sus hijos